buenas tardes. Comenzamos una sesión más de webinars a las 4 en punto de la tarde y en esta ocasión vamos a hablar de las medidas que se han ido implementando a raíz de la pandemia del COVID-19 y qué medidas podemos, si tenemos alguno de los problemas financieros que se plantean y cumplimos con los requisitos, a qué podríamos acceder, a quién no. Vamos a hacer un seminario muy cortito en esta ocasión y cuando termine, yo calculo que en 20, 30 minutos como mucho, que os habré enseñado lo que he preparado hoy, daremos paso a las preguntas y respuestas. Os sugiero que en el chat podéis, por supuesto, tener todo tipo de comunicación que queráis, ir chateando lo que queráis, pero yo no me voy a centrar en el chat porque si no me pierdo. Lo que haré es irme a la parte de preguntas y respuestas e intentaré dar respuesta a todas las consultas que me hagáis. Este seminario, el webinar de hoy, está realizado en colaboración con Asufin Illes Balears y con la agencia, la Consejería de Salud y Consumo de las Islas Baleares. Dicho lo anterior, voy a proceder a compartir pantalla, como solemos hacer, y os pongo la presentación de hoy, que como digo, va a ser lo más rápida posible. Vamos a ampliar modo de pantalla completa. Así se ve mejor. Bueno, pues vamos allá. En el webinar de hoy lo que vamos a intentar es hablar de una de las medidas que hubo. Me parece a mí que no estáis viendo lo mismo que yo. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Ahora sí que lo estáis viendo. Voy a darle otra vez a pantalla completa. A lo mejor ese es el problema. Sí, ese es el problema. En pantalla completa no lo veis. Así que, bueno, pues optamos por la pantalla tradicional y ya está. El índice, las cosas de las que vamos a hablar. Bueno, pues la prohibición de desahucios y la extensión del alquiler. ¿Qué norma se ha aplicado con el tema de los suministros básicos, sobre todo a personas vulnerables? Vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre la moratoria de la hipoteca y también del crédito al consumo. Las ayudas que hay a alquiler, no me gusta llamarlo moratoria de alquiler porque en realidad es un aplazamiento, como puede ser también el de la hipoteca. Y luego la recién inaugurada medida del ingreso mínimo vital, que también pues está siendo bastante tratada y muchísima gente está acudiendo a esta medida. En primer lugar, sobre la prohibición de desahucios. Hay dos real decretos que se establecieron en el estado de alarma que son los más importantes para todas estas medidas, que es el 8 y el 11/2020. El 11/2020 viene a completar el Real Decreto 8/2020. Pero ya en el 8 de 2020 lo que se dice es que hay una suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esto es aplicable tanto para el alquiler como para la hipoteca, es decir, que aquellas personas que no han podido pagar su hipoteca o su alquiler durante el estado de alarma, se ha suspendido por completo el procedimiento de desahucio o de lanzamiento. Y esto tiene una duración de 6 meses tras el levantamiento del estado de alarma. Ahora mismo ya estamos fuera del estado de alarma, terminó hace apenas unos días, por tanto, a partir del 21 de junio del 2020 hasta el 21 de diciembre del 2020, las personas que hayan dejado de pagar en el alquiler o la hipoteca no podrán verse desahuciadas o expulsadas de su vivienda si no tuvieran alternativa habitacional. Una persona que tiene otra vivienda en propiedad o que se puede acreditar que tiene otras posibilidades, sí que podría ser desahuciada. Otra de las consecuencias que ha tenido de las medidas que se han tomado es la prórroga de los contratos de alquiler. Es decir,
esos contratos que acababan durante el estado de alarma se prorrogaban durante 6 meses para evitar caer en un limbo legal y además las condiciones económicas del contrato se tenían que mantener. No podía haber subidas ni bueno, bajadas, me imagino que sí, porque es en beneficio del cliente, pero sobre todo, básicamente, lo que no podía haber eran subidas. Y así las personas que terminaba el periodo de alquiler durante el estado de alarma no se han visto afectadas porque durante 6 meses más se les mantiene el contrato. Hemos sabido de algunos problemas que ha habido de gente que se le acababa el contrato y que el casero pues pretendía cambiarle las condiciones. Esto, según el Real Decreto 8/2020, no se podría hacer. Por tanto, hasta 6 meses después no se podrían cambiar las condiciones de ese alquiler. Suministros básicos. En el artículo 4 del Real Decreto Ley 8/2020 ya se establece que no puede haber cortes, no se puede cortar el suministro básico a consumidores vulnerables, y la novedad aquí es que no solamente se consideran suministros básicos el gas, la electricidad y el agua, sino que se incluyen las telecomunicaciones. Esto tengo que decir que nosotros que hemos estado en grupos de trabajo en Europa sobre las medidas que se tomaban del COVID, de medidas económicas, en el resto de países, España fue muy pionera en esto, en considerar que el acceso al teléfono fijo, móvil e Internet es un suministro básico. Algunos países lo han copiado, pero la verdad es que ahí España ha sido pionera. Otra de las medidas que se tomaron es la fijación del precio del gas. Ves que pongo que tengo ahí gas price porque esta ponencia la había hecho en inglés en estos grupos de trabajo y se me ha ido ahí el price. Bueno, pero se queda claro. Fijación del precio del gas, salvo a la baja, en el gas natural y el gas butano. Y luego también la prórroga del bono social para aquellas personas, aquellos consumidores vulnerables que disfruten de este bono social. Y ahora ya venimos a la medida estrella y que ha dado muchísima polémica y que desde a su fin hemos dado bastante guerra. Desde que empezó el estado de alarma, desde a su fin empezamos a pedir una moratoria para las hipotecas, tal y como había sucedido en Italia, porque recordemos que parece que ha pasado mucho tiempo, pero en realidad han pasado apenas 3 meses. Empezó en Italia y Italia ya tomó esta medida, la moratoria hipotecaria. En el primer Real Decreto Ley, el 8/2020, el gobierno no nos dejaba claro si los requisitos de vulnerabilidad había que cumplir los 4 por completo o no. Nosotros hicimos un estudio porque nosotros considerábamos que había polémica en este sentido y que por tanto debían interpretarse a favor del cliente, del consumidor, y que no debían aunarse, concurrir los 4 requisitos porque lo hacía demasiado excluyente. Y la verdad es que ahora lo veremos, no nos hicieron caso, desgraciadamente. Pero veamos por qué creíamos que estos requisitos eran realmente exigentes. En primer lugar, el primer requisito, que tiene todo el sentido, haber sido pasar a una situación de desempleo, también podría ser de ERTE, o en el caso de que fueras empresario y autónomo, tuvieras un descenso del 40% de tus ingresos. El requisito segundo, los ingresos máximos, que serían 3 veces el IPREM, que son unos 1.600 euros. Este requisito, dependiendo de si había más personas en la unidad, que componían la unidad familiar, si eran mayores dependientes, etcétera, podía llegar hasta 5 veces el IPREM. Pero el punto de partida era 3 veces el IPREM, es decir, 1.600 euros. El tercer requisito consiste en que la hipoteca, los gastos y los suministros básicos que acabamos de definir, como gas, agua, luz y telecomunicaciones, superasen el 35% de los ingresos. Y por último, que el esfuerzo hipotecario, que esta es una medida que se toma tomando en cuenta los 12 meses del año y los ingresos de los 12 meses del año, si hubiese incrementado un 30%, es decir, que multiplicando por 1,3 se superase. Pues bien,
nosotros lo que alertábamos al gobierno era que habíamos conseguido, tuvimos una avalancha de consultas, más de 500, y conseguimos reunir 100 expedientes completos para poder analizar si se podía acceder a esta medida con cierta facilidad o no. Y lo que descubrimos es que efectivamente, y aquí me vais a disculpar que se me ha ido, lo he dejado en inglés, pero bueno, os lo voy contando, es que solamente un 10% los que están en verde de solicitantes cumplían con todos los requisitos, con los 4 que hemos visto aquí. Parcialmente, uno, dos o tres de los requisitos teníamos un porcentaje importante, el 74%. Aquí en gris, este 3% que veis aquí, tenemos a un grupo de gente que cumple con todos los requisitos, pero no se le daría esta ayuda porque lo está cumpliendo antes del COVID. Es decir, que ya tiene esta situación de vulnerabilidad antes del estado de alarma. Y la norma era clara. Tenía que ser a partir del estado de alarma que se sucediesen los problemas que daban lugar a estos requisitos de vulnerabilidad. Y otro grupito del 12%, que son estos de aquí, son personas familias que cumplían también con los requisitos, pero de manera parcial y que tampoco podrían acceder a ellos porque es antes del COVID. Por tanto, vemos que hay un 15% prácticamente de familias que no pueden acceder a estas ayudas, a esta moratoria, porque ya están en una situación vulnerable. Las entidades financieras lo que nos dicen es que podrían acceder al Código de Buenas Prácticas Bancarias, pero también el Código de Buenas Prácticas Bancarias no está funcionando muy bien porque también tiene su exigencia. Esto sería para tratarlo en otro momento. Y, por tanto, teníamos fuera a prácticamente el 90% de los solicitantes. Nosotros hacíamos una propuesta que era que se cumpliese con el requisito A y con el requisito C. ¿Por qué? Porque considerábamos que realmente lo que era importante de cara a una moratoria de hipoteca y luego ampliada a crédito al consumo en el Real Decreto Ley 11/2020 era básicamente que tu situación profesional hubiese cambiado, tu situación laboral hubiese cambiado, que es el requisito A, y que a causa de esa situación laboral, tus gastos superasen el 35%. Poner el requisito de 3 veces el IPREM limita enormemente a las familias al acceso, básicamente porque solamente da cabida a personas, a familias muy vulnerables. Y nosotros somos de la opinión de que con el COVID habrá habido familias de clase media, media baja, media, que tienen una situación profesional complicada, que ahora que se ha liberado el estado de alarma seguramente la recuperarán porque han estado en un ERTE o tienen un negocio o son autónomos y se va a recuperar poco a poco esa recuperación económica, y que por tanto esas familias de clase media las estás dejando fuera en una situación, como decimos, de absoluta excepcionalidad como ha sido esta pandemia. Y sobre todo teniendo en cuenta que en ningún caso se está hablando de una condonación de la deuda, se está hablando de una moratoria, es decir, un aplazamiento de los pagos. Por tanto, nos sigue pareciendo excesivo requerir estos 4 requisitos cuando estamos, como digo, hablando de un aplazamiento y cuando la mayoría, un porcentaje importante de las personas que se acogieran a estas ayudas, conforme se levante el estado de alarma y vuelva a reactivarse la economía, van a tener capacidad de pago. Otra de las cosas que nosotros echábamos en cara es que solamente fuera de 3 meses, como sabéis, al final el estado de alarma ha durado 98 días, pues prácticamente 3 meses y algo. Se ha ampliado la moratoria de consumo, de hipoteca, perdón, a 4 meses y nos sigue pareciendo insuficiente.
Para más INRI, como os adelantaba antes, el Real Decreto Ley 11/2020 nos vino a acreditar, a confirmar que efectivamente no había ninguna duda, había que cumplir con los 4 requisitos, dejando fuera, como digo, a muchísima gente. Es verdad que tanto el Banco de España como las patronales de las entidades financieras, la EB, CaixaBank, están dando datos en los que aparentemente se está llegando a mucha más gente, a mucho más del 10%. Se está llegando a niveles del 50, del 60% de personas a las que se les está otorgando esta moratoria. Pero el dato no lo podemos dar por válido. ¿Por qué? Porque mucha gente que vaya al banco y pida la moratoria, si no cumple con los requisitos, no se le va a tramitar el expediente y por tanto no va a formar parte de la estadística. Y hace que no sepamos realmente cuántas personas, cuántas familias se han quedado por el camino. Ante esta situación, curiosamente, tengo que decir que sorprendentemente a favor de las entidades financieras, tengo que decir que son conscientes de que la moratoria legislativa, vamos a llamarla legislativa, la del gobierno, es muy exigente y desarrollan una moratoria sectorial, que han venido a llamar ellos. Las patronales anuncian este acuerdo y publican que van a dar una moratoria para la hipoteca de la vivienda habitual o de locales, porque en el decreto, en el 11/2020 se amplía también a locales, o de crédito al consumo a aquellas familias que no puedan acceder a la moratoria legislativa, y de hecho la hacen compatible. Se puede compatibilizar la legislativa con la sectorial. Con lo cual, tenemos que decir aquí a favor de las entidades financieras, la verdad es que desde Asufin lo hemos valorado positivamente, que hayan dado este paso adelante, porque en parte creemos o queremos creer que la crisis financiera nos ha enseñado a todos mucho y que realmente se dan cuenta que no necesitan casas, que muchas de las familias van a ser capaces de asumir sus compromisos en cuanto la situación mejore, y que trae más a cuenta esta moratoria que iniciar un procedimiento de ejecución que no tiene ningún sentido, y que además con la nueva ley de crédito inmobiliario, la 5/2019, la del año pasado, realmente hasta que no pasen 12 meses no van a poder ejecutar. Entonces, ¿qué sentido da por vencido un préstamo y ejecutar una hipoteca cuando realmente pues pueden recuperar la confianza de un cliente dándole una moratoria y a sabiendas de que en unos meses podrá recuperarse y podrá salir adelante? Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre esta moratoria legislativa y la moratoria sectorial? Básicamente, hay pros y contras, ¿no? La legislativa, como os decía, era de 3 meses, pero al final se ha ampliado a 4 meses. Y la grandísima ventaja es que no tiene ningún coste y que no se pagan intereses. Es decir, no se paga nada durante estos 4 meses, ni capital ni intereses. Y este dinero que se ha dejado de pagar se incorpora a la hipoteca para amortizarla poco a poco en el resto de los años que nos queden, en el plazo que nos quede por amortizar la hipoteca. O incluso se pueden ampliar 4 meses más. En el caso de la sectorial, es más amplia, de 6 a 12 meses, además es compatible con la legislativa, con lo cual se podía coger 4 meses aquí, 6 meses acá, sin ningún problema. También no tiene coste. Hubo un primer problema cuando se empezaron a abrir las líneas ICO, hubo una situación en la que parecía que alguna entidad iba a querer aprovechar el viaje para colocar seguros. Esto se frenó en seco, tanto el Banco de España como el Tesoro advirtieron que no iban a permitirlo. Nosotros en estos días, entre ayer y hoy, hemos tenido algún caso de alguna entidad financiera que parece que ha querido aprovechar la moratoria sectorial para colocar un seguro y para cambiar las condiciones de esa hipoteca, y consideramos que no lo pueden hacer y que de hecho si confirmamos, estamos recabando los datos, que es así, pues lo denunciaremos. Pero en principio hay que decir que no está funcionando mal. Está funcionando bien la moratoria sectorial. La diferencia, aparte de que no tuviera coste, es que aquí sí se pagan intereses. Esto es una carencia habitual en la que no se pagan intereses
no se amortiza capital durante estos meses, pero sí que se pagan intereses. Ante la duda que nosotros planteamos, hicimos un estudio de qué pasaba con el capital pendiente de amortizar, si se incorporaba a la hipoteca y ya no devengaba más intereses, puesto que los hemos pagado antes, o bien se alargaba el plazo de la hipoteca, el tiempo que hubiésemos tenido la moratoria hipotecaria. Nosotros alertamos sobre todo a los consumidores que cuando firmasen esta moratoria sectorial les dejaran claro y por escrito que el capital que se aplaza no va a devengar más intereses y que por tanto el resultado financiero de esta moratoria no va a cambiar de la hipoteca, es un mero aplazamiento y esto tengo que decir que desde las entidades financieras se nos ha asegurado que así va a ser. Yo os enseñaré ahora el estudio que hicimos para que veáis de cuánto estamos hablando. No es mucho dinero, pero es dinero al fin y al cabo. Pero sobre todo, yo creo que como consumidores tenemos que estar informados y tenemos que estar alertas para que las condiciones sean efectivamente las que nos están ofreciendo y que luego no haya sorpresas. En la siguiente diapositiva tenemos ahora la ayuda para alquiler que viene con los préstamos ICO. Luego os enseñaré las webs, que tengo unas cuantas webs preparadas de consulta que amplían la información y que te dicen cómo tramitar estas ayudas. Y si no, ya sabéis que en Asofin tenemos un email que se llama covid19@asofin.com en el que estamos ayudando, resolviendo consultas prácticamente todos los días sobre este tipo de ayudas económicas. Para acceder a la ayuda para el alquiler tenemos los mismos requisitos que la hipoteca, pero el D, que era el del esfuerzo económico anual, ese no cuenta, pues tiene sentido porque no es una hipoteca. Entonces tenemos que tener otra vez los mismos requisitos profesionales, el IPREM y también que los gastos superen el 35%. Además, tenemos que acreditar que ninguno de los miembros de la familia que habitan en esta casa tienen otra vivienda en propiedad, en cuyo caso ya no podrían acceder a esta ayuda. Luego hay una diferencia importante, que esto se estudió mucho para un poco dependiendo de quién es el casero, porque no es lo mismo una inmobiliaria con muchas, pues, por ejemplo, con muchas oficinas o con un parque inmobiliario importante que un particular que tenga, que tenga unas cuantas viviendas en inversión. Se considera, por tanto, me centro aquí ahora en los grandes tenedores, que son pues, todas las grandes que conocemos, inmobiliarias, y también propietarios que tengan más de 10 viviendas. No cuentan los locales, no cuentan los garajes. Más de 10 viviendas. En ese caso, la ayuda es prácticamente automática, si se cumplen con los requisitos. Y se tiene que intentar hablar con el casero para que en un plazo máximo de 30 días se decida si el casero ofrece una quita del 50% del alquiler o bien da 4 meses de carencia a pagar en 3 años sin intereses. Me vais a perdonar porque tengo unas cuantas en inglés que en la traducción rápida se me han ido. Esta es la opción con los grandes tenedores de viviendas. O una quita o los 4 meses de carencia que luego se pagan en 3 años sin intereses o, ojo, si el contrato acaba antes, se tiene que terminar de pagar antes. El periodo, estos 3 años, no puede superar el periodo que tenemos contratado de alquiler. En el caso de los pequeños tenedores, de los pequeños particulares, lo que se da es un crédito avalado al 100% por el Estado, sin ningún tipo de coste, un plazo de devolución más amplio de 6 años, que se puede ampliar a 4 años si fuera necesario, y luego, de la misma manera, aquí, un máximo mensual de 900 euros y
se puede acreditar que es para pagar el alquiler, o también imaginaos que hubiese alguien que hubiese tomado un préstamo para pagar el alquiler. Pues este préstamo también se podría coger este crédito ICO para pagar el préstamo destinado al alquiler. Que aquí lo que tenemos que decir, esta medida siempre nos llamó poderosamente la atención, que estaríamos viendo una situación de sobreendeudamiento de esa familia, ¿no? Porque si ya has tenido que pedir un préstamo para pagar el alquiler y ahora pides un préstamo para pagar el préstamo, pues la situación es realmente complicada. Esta medida, este préstamo es compatible con otros subsidios. Las comunidades autónomas están llevando a cabo otras acciones que no vamos a tratar en este webinar porque cada comunidad autónoma ha implementado una serie de ayudas y tendríamos que detenernos en el caso concreto de cada comunidad autónoma. Entonces, hemos preferido centrarnos en las ayudas estatales. Y la siguiente medida, que ha sido muy polémica, pero que tenemos que decir que afortunadamente ha sido apoyada por todo el espectro político, con la abstención de Vox, es una medida que en realidad ya está operativa en muchos países de Europa, que ya está funcionando y que es la renta mínima universal. Es una medida que lo que pretende es sacar de la pobreza a familias con una situación de vulnerabilidad. Tenemos que pensar que cuando se implementa esta medida se calcula que hay unas 800.000 familias de entrada a las que les va a poder ayudar y que un porcentaje importante de ellas ya vive en umbrales de pobreza en nuestro país. Y que esta medida lo que pretende no es ni muchísimo menos que se deje de buscar trabajo o que nos olvidemos de buscar trabajo porque es una cantidad realmente pequeña y además complementaria con otros ingresos, sino que cuando tú estás preocupado y tu mayor preocupación es cómo comer o cómo pagar la luz o cómo pagar el teléfono, difícilmente puedes hacer otras cosas y la vida se te complica mucho. Si esto lo tienes cubierto, parece lógico que vas a tener más capacidad de encontrar trabajo, de formarte para encontrar trabajo. Esta renta mínima universal se toma como medida la unidad familiar. No se toma como medida una sola persona o varias personas, es la unidad familiar. Y en resumen, se darían unos 461 euros mensuales hasta alcanzar este tope. En realidad, imaginemos que una familia ya tiene ingresos de 200 euros, pues no recibiría 461, recibiría 261. Es para completar. Y 138 euros por cada miembro adicional. Personas que vivan en esa unidad familiar. En el caso de las familias monoparentales, sería de 100 euros más, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Requisitos. De 23 a 65 años, puede ser que se aplique a menores de 23 años, mayores de edad, de 18 años, si tienen personas a su cargo. Imaginémonos parejas jóvenes que ya tienen hijos o que tienen mayores o personas dependientes a su cargo. Un año de residencia legal. Esto aquí ha habido mucha demagogia con esto, que los sin papeles iban a tener acceso a esta renta mínima. Bueno, pues no es verdad, tienes que estar al menos un año de residencia legal en nuestro país. Unos ingresos que van dependiendo de la unidad familiar, del número de personas que componen la unidad familiar, desde 5.000 hasta 12.000 ingresos, con máximo, y un patrimonio máximo de 16.000 a 43.000 euros. Ahora os voy a enseñar también una herramienta que permite calcular mejor quién puede acceder o no, porque luego se dan muchas variantes, ¿no? de quién podría acceder o no a esta ayuda, y ya nos constan muchísimas personas las que la han solicitado. Y esto sería básicamente la presentación. Como os digo, tenemos aquí covid19@sufin.com para cualquier otra duda que os surja. Y antes de entrar a vuestras preguntas y respuestas, voy a compartiros algunas webs que me han parecido muy útiles
y que completan la información que os estoy dando aquí. Vamos a compartir aquí. En primer lugar, os comparto, para los que no conozcáis, la pantalla de la asociación Cibio. Es una fundación que hace de verdad un trabajo extraordinario, que se hicieron conocidos por una sección que tenían, que era nuestro BOE de cada día, y no os podéis imaginar el trabajo que han tenido durante este estado de alarma en el que el BOE era todos los días. Lo hemos tenido nosotros leyendo el BOE, sobre todo las medidas económicas, pues ellos todos los días explicaban, sacaban fichas informativas sobre lo que salía en el BOE, si nos podíamos desplazar, si no nos podíamos desplazar, si podíamos acceder a una ayuda, si no podíamos acceder a una ayuda. En fin, han hecho un trabajo increíble y yo, la verdad es que es una fundación sin ánimo de lucro, los admiro mucho y yo personalmente soy socia de Cibio porque creo que hacen una labor que debe ser apoyada. Ellos han desarrollado una herramienta que me parece utilísima, en la que por medio de preguntas uno va eligiendo su situación y te dicen a qué tipo de ayudas puedes acceder. Imaginaos que ponemos, ¿trabajas o has trabajado por cuenta ajena en el último año? Pues bien, decimos que sí. ¿En qué situación te encuentras? Bueno, pues decimos en un ERTE, por ejemplo, que es lo habitual en el estado de alarma. ¿Cuál es tu vivienda habitual? ¿Vives de alquiler? ¿Vives en una casa comprada y tienes una hipoteca? Ninguna de las dos. Bueno, pues imaginaos que vivimos de alquiler. Entonces nos da el resultado. En el resultado nos dice que puedes acceder a la moratoria de pago de alquiler, a un microcrédito para pagar el alquiler. Todas estas pestañitas se abren luego y te dan más indicaciones. Un subsidio por estar en ERTE a causa de la crisis sanitaria, la moratoria de pago de préstamos personales, el ingreso mínimo vital y el bono social, el descuento de la factura de la luz. Y como os digo, pues por ejemplo, si nos vamos aquí, se abre otra pestaña y ya veis que aquí te sale todas las ayudas, moratoria de alquiler, dónde se pide, hasta cuánto se puede pedir, el tiempo de vigor, todas las dudas de manera absolutamente exhaustiva te lo van explicando en estas fichas. La verdad es que es una herramienta muy, muy útil y que, como digo, pues te da distintos resultados, como veis, dependiendo de la situación. Me parece que es una web que si tenéis dudas, aparte de que obviamente podéis consultar con Asufin, pues aquí tenéis una herramienta que nos parece muy, muy útil. Luego están las líneas de arrendamiento del COVID. Es que con las líneas, las líneas de avales que hay con el COVID hay que tener cuidado porque hay distintas. Ahí está la de autónomos y empresas, que son los ICOs que se han ido aprobando y que también han dado alguna que otra guerra, y los avales de arrendamiento. Y aquí, como veis, pues viene toda la información, viene la norma, donde hay que consultar si se quieren más detalles, características y formas de tramitarse, que podéis ver que tiene aquí todas las preguntas, todos los requisitos que se tienen que cumplir, la orden ministerial, donde se puede solicitar el préstamo, viene todo. Como veis, la verdad es que está bastante bien, hay que leer mucho, pero está toda la información. Y luego, dónde se puede solicitar el préstamo, y vienen las entidades que se han adherido a esta línea. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? Voy a dejar de compartir la pantalla y os voy a contar problemas que ha habido con esta línea. Nosotros estamos haciendo un documento, lo hemos presentado también en la CNMC, que ha habido con las líneas de alquiler algunas entidades que lo que han hecho es trae tus papeles, trae todo, abre tu cuenta y luego veo si te lo doy o no te lo doy. ¿Y qué pasa? Que hay gente a la que no le han dado porque no cumplía con los requisitos, y sin embargo sí le han abierto la cuenta y tiene esos gastos de mantenimiento y esos gastos de cuenta. Y esto pues lo hemos denunciado porque nos parece una mala praxis bancaria por parte de las entidades financieras. Que, como digo, no son muchas, pero para que ninguna lo haga, pues hay que decirlo. Otra de las cosas que nos ha sucedido
es en casos en los que evalúan la solvencia de la persona a la que le van a dar el préstamo y le dicen que no le dan este préstamo de alquiler porque sus gastos superan el 35% de sus ingresos. Y claro, ahí nos ha sorprendido mucho y hemos hecho una carta de reclamación diciendo, pero si es que es justamente uno de los requisitos. Uno de los requisitos es superar. Si no superas el 35%, se entiende que tienes dinero suficiente para pagar el alquiler o para pagar la hipoteca y por tanto no tendrías ningún problema, no tendrías por qué estar pidiendo esta ayuda. Bueno, esto también ha sucedido, estas cosas nos han llegado. Bueno, y veo que tenemos ya preguntas, así que voy a ir a preguntas y respuestas y os voy a contestar y voy a intentar contestar. Bueno, aquí hay una pregunta de Virginia que nos pone, claro, nos da datos. Nos da datos que casi prefiero, Virginia, tomarlos porque me parecen muy personales sobre tus ingresos y tu situación y como para registrarte hemos tenido acceso a tu email, prefiero, Virginia, si no te importa, tomar tus datos y contestarte personalmente acabo de capturar la pantalla y mañana una persona de nuestro equipo se pone en contacto contigo para ver si podrías acceder a la renta mínima. Creemos que es mejor. Más preguntas. Hoy otros días ha habido más movimiento en el chat y más preguntas, pero hoy veo que estáis todos muy tranquilos, o sea que más o menos hemos cubierto vuestras expectativas y que os ha quedado todo muy claro porque no veo más preguntas. Bueno, mientras os lo pensáis, os voy a enseñar una cosita más. Y si no me hacéis preguntas, pues ahí dejamos la reunión, que tampoco está nada mal. Que en esta vida que llevamos ahora de webinars, pues vamos de hora en hora. A ver, os voy a compartir. No lo encuentro ahora. A ver, ¿dónde está? Que lo tenía yo aquí preparado. Esto no es. Esto tampoco es. Aquí está. Este tampoco es. Bueno, se me están abriendo todo tipo de PDFs menos el que necesitamos. Este. Os voy a compartir. Os voy a enseñar dos estudios que hemos hecho desde Asufin y que pueden ayudaros en vuestra gestión de vuestras finanzas y que tienen además que ver un poco con el COVID, ¿no? Uno lo presentamos en marzo de 2020 y este es un estudio que vamos presentando cada cierto tiempo para que veamos cómo evolucionan las comisiones en las cuentas bancarias. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que como consumidores debemos revisar nuestras comisiones cada cierto tiempo y comparar con el mercado, que al fin y al cabo, aquí en la introducción os contamos cosas, pero luego nos vamos directamente a las condiciones básicas que tenemos en distintas cuentas. Y os señalamos desde las más caras. Las más caras son estas que veis aquí que marcamos, ¿no? Más caras, imaginaos, el Banco Sabadell, 200 euros de comisión de mantenimiento y 0,80 de apunte, mientras que aquí tenemos el 0,18 de apunte de Bankinter, es el más barato. CaixaBank tiene la cuenta más barata en relación al mantenimiento anual. Y aquí la comisión de ingresos por cheques, ¿no? El mínimo que te cobran, ojo al Deutsche Bank, que te cobra 17 euros por ingresar un cheque, así que ojito. Y bueno, este tipo de información creemos que de vez en cuando hay que revisar y decidir si estamos en el mejor banco y si no nos interesaría cambiar. Las cuentas corrientes gratis, las que dicen que son gratis, aquí lo explicamos, no son gratis, tienen vinculaciones. Estos datos que os hemos dado de comisiones básicas son de cuentas que no tienen vinculación.
Ahora, nos vamos a las vinculaciones y ¿qué es lo que nos piden? Aquí os lo destacamos, al menos 600 euros para ofrecer la cuenta nómina, que es la que menos comisiones tiene, un uso habitual de tarjeta, de seguros, planes de pensiones, para ahorrarnos la comisión de mantenimiento. Y muchas veces hay que revisar si realmente nos merece tanto la pena contratar ese seguro para ahorrarnos una comisión de mantenimiento cuando a lo mejor ese seguro no tiene las coberturas o es más caro que cualquier otro seguro del mercado. Y aquí os damos algunas pistas sobre cómo están las cuentas bonificadas sin coste de mantenimiento, pero con vinculaciones. Y os enseñamos las distintas opciones que puede haber en este tipo de cuenta bonificada. Os vamos dando algunas pistas. Y luego los descubiertos. ¿A quién no le preocupa cuando ha sacado de más con la tarjeta, cuando se le ha ido ese mes el gasto y tiene un descubierto? Pues bien, los descubiertos, en principio, el Tribunal Supremo nos dice que para cobrar una comisión de descubierto tiene que realmente acreditarse que se está prestando un servicio. Es decir, la comisión de descubierto, que consta de un porcentaje que se aplica a la cantidad del descubierto, sí que vendría a ser legal, pero una comisión solo por entrar en números rojos no es legal. Y de hecho, en Asufin, siempre que reclamamos este tipo de comisiones, prácticamente de inmediato nos las devuelven y casi nunca tenemos que llegar ni siquiera al Banco de España. Así que si algún día tenéis esa comisión de descubierto, ya sabéis dónde estamos. Y aquí os enseñamos cuáles son las comisiones de descubierto y veis que pueden ser desde 50 euros que da Liberbank hasta los 30 euros que son las más baratas, las que tenemos aquí del BBV, Cuchabank, Deutsche Bank. Y los intereses de descubierto, la comisión de descubierto, como os decía, este es legal, los intereses de descubierto son legales, la reclamación es legal realmente porque es los costes de reclamación que tiene el banco, pero esta comisión de descubierto, que es a porcentaje y con un mínimo de lo que se haya quedado en descubierto, esta ya se ha declarado muchas veces nula por el Tribunal Supremo. Y aquí vemos lo que puede costarnos un descubierto. La TAE se puede disparar muchísimo si tenemos en cuenta que por haber dejado 300 euros 15 días sin pagar podemos tener unos costes altísimos. Bueno, esta presentación tiene muchísimas cosas, también tiene las tarjetas de débito, las comisiones, etcétera, pero ahora os voy a compartir otra que tiene que ver con la moratoria hipotecaria, que es lo que que os había yo adelantado, que habíamos hecho un estudio, y que es esta, en la que comparábamos la moratoria legislativa con la moratoria sectorial. Y os explicamos aquí un poco en qué consistía cada una, todo esto que os he contado yo ya, y sobre todo nos vamos aquí a comparar las distintas moratorias que está habiendo, salvo Bankinter, que da 4 meses, el resto son de 6 a 12 meses y la legal 13 meses. No tienen carencia de intereses ni ampliación de plazo. La sectorial puede tener carencia de intereses, pero sí ampliación de plazo, y la legal tenía carencia de intereses y ampliación de plazo. Y aquí viene lo que os comentaba de que nos podía costar dinero, que nos podía subir la cuota en el caso de que volviese a devengar intereses, y que por eso teníamos que tener cuidado y no permitir que se pagar los intereses en la carencia y luego volverlos a pagar en la hipoteca. Y aquí os poníamos un ejemplo del sobrecoste total que podía tener este tipo de moratoria. Como veis, no es mucho dinero, no lo es, pero es nuestro. Y por tanto, como consideramos que las entidades financieras se han comprometido a que no van a tener estas moratorias mayor carga financiera, pues tenemos que estar atentos de que efectivamente estos importes que nos podrían cargar si nos cobraran 2 veces intereses, no nos los carguen. Y por eso publicábamos este estudio, que os sugiero, el que esté interesado, pues lo puede descargar de nuestra página web y ver lo que puede costar.
Y dicho lo anterior, veo que hay un par de preguntas más, así que fenomenal. Si os parece, contestamos estas preguntas y damos ya paso al cierre. Pues bien, espectador anónimo me dice, si una persona deja de pagar el alquiler por impago, pero si su situación es precaria anterior al COVID, ¿puede acceder a la suspensión del desahucio por 6 meses? Sí. La respuesta es sí. Sí, sí, sí. En el caso de la paralización de los desahucios, de los lanzamientos, no se toma en consideración que tu situación venga de antes, sea precaria de antes. En el momento que se produce el impago en la fase que estuvimos de estado de alarma, se prorroga, tienes la suspensión de desahucio por 6 meses. Respondida. Y otra que nos hace Álvaro, ¿cómo se puede solicitar la moratoria? Entiendo que en la moratoria de la hipoteca tienes que ir a tu banco, tienes que acreditar que cumples con esos requisitos. En el caso de que no lo cumplas, lo habitual es que el propio banco te ofrezca la moratoria, no la legislativa, sino la sectorial, que no me salía, y te darán las condiciones. Desde Asufin, si quieres mandarnos las condiciones, lo que tienes que firmar, cualquier tipo de pregunta, asesoría, para ver bien realmente si cumples o no cumples con los requisitos y sobre todo para evitar una posible mala praxis, como pueda ser lo que hablábamos antes de pagar más intereses, o bien que nos dieran, que te quisieran vender un seguro o modificar las condiciones del contrato, pues estamos a tu disposición para ayudarte y para conseguir que eso no suceda, porque como digo, en general las entidades están respondiendo muy bien en esta crisis, pero más vale prevenir que lamentar. Y bueno, con esta pregunta creo que podríamos dar por terminados el webinar de hoy. Si tenéis más preguntas, no os preocupéis. Si se ha quedado algo en el tintero y de repente os acordáis, pues sin ningún problema, covid19@asufin.com. Todo nuestro equipo estará a vuestra disposición para resolver esas preguntas, y también podéis consultar nuestra página web www.asufin.com, o nos podéis llamar por teléfono, que os lo voy a decir de inmediato porque no me lo sé de memoria, a nuestra oficina, que os contestará José Luis o Marc o Manu en Baleares, que sin ningún problema os resolverán dudas. En Madrid es el 91 532 7583, y en Baleares, que tenemos a Manu también atendiendo, nos llamáis a este teléfono y lo derivamos, ahora me acabo de acordar porque todavía no nos han puesto la línea, pero esto está en vías de subsanación. Si queréis contactar con Baleares, pues baleares@asufin.com. Si queréis contactar con la sede de Barcelona, barcelona@asufin.com. Cualquiera de las personas de nuestro equipo va a estar allí con toda la información para ayudaros a resolver cualquier duda y conseguir que accedáis a una de estas ayudas. Y nada, amigos, muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Recordad que este webinar ha sido realizado en colaboración con Asufin y Illes Balears y con la Consejería de Consumo y de Salud de las Islas Baleares, y que estamos encantados. La semana que viene, que no se me olvida, que si no me regañan, la semana que viene tenemos otro webinar. Vamos a hablar de algo que creo que es muy interesante: préstamos rápidos, estos préstamos de un día, de una semana, préstamos online, préstamos al consumo en general. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son sus características? ¿Son buenos? ¿Nos interesan? ¿No nos interesan? ¿En qué condiciones? Bueno, pues de esto hablaremos en el webinar de la semana que viene, que será por la mañana. Será martes por la mañana, y que mañana os mandaremos un email en el que os recordaremos cómo os podéis anotar a este webinar, y también os pediremos que nos respondáis una pequeña encuesta sobre este webinar de hoy, en el que nos digáis si os ha gustado, si no os ha gustado,
Si hablo muy rápido, si hablo despacio, si no se me entiende, si es muy largo, si es muy corto, si os esperabais otra cosa, lo que sea, lo que queráis aportar, porque nuestra idea es hacerlo cada vez mejor y hacerlo útil para todos vosotros. Así que os pediremos, por favor, que respondáis ese pequeño cuestionario para hacer las cosas mejor y que sean sobre todo útiles para todos vosotros. Pues muchísimas gracias a todos, que tengáis una buena tarde y hasta otra, amigos.